Vitalia Rodríguez. Licenciada en Ciencias Fiscales, con posgrado de especialización en Comercio Marítimo Internacional en la Universidad Marítima del Caribe. Doctoranda en Ciencias de la Dirección con 45 años de experiencia laboral, de los cuales 10 han sido en el área de políticas públicas, 18 en la administración privada y 17 independiente. Todas ellas en administración de empresas, aduana, comercio internacional, comercio exterior venezolano, planificación estratégica, liderazgo, motivación, consultoría y asesoría. Además es una profesional prestada en el campo de la docencia universitaria en pre- y postgrado desde hace 36 años aproximadamente. Ha tratado con temas, actividades y asignaciones relacionadas con planes estratégicos y operativos en las áreas de aduanas, comercio internacional, comercio exterior venezolano, logística y control interno de las mismas. También se ha destacado en labores de control interno, previo, anterior, posterior y control de Estado en las áreas de aduana y comercio exterior. Cuenta con una vasta experiencia en muchos otros campos de su especialidad, por lo que nos sentimos muy honrados de recibirle esta noche en el programa Navegando por el Mar del Conocimiento. Comencemos. Sean todos bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Esperando se encuentren muy bien. Gracias al maestro Rubén y a su equipo de trabajo por la invitación, muy honrada desde acá, Caracas, Venezuela. Muy agradecida con todos los que estén allí escuchando parte de algunos tips informativos necesarios para que podamos ser exitosos en el intercambio del comercio internacional. Para nadie es un secreto que una de las áreas que nunca ha decaído, a pesar de todas las debilidades que ha tenido nuestro mundo, es el área logística y el área del comercio internacional. Sobre todo en los últimos tiempos, desde el tema de la pandemia, cuando muchas actividades quedaron paralizadas, el comercio internacional nos señaló, nos dio a conocer que es un área importante dentro, no solamente del comercio de cada país, sino de nuestras vidas, porque a través de ese intercambio de bienes y servicios, de esa tecnología, de esas innovaciones, y por eso estamos en este proceso llamado globalización, es que pudimos salir adelante con las compras, las ventas de la parte farmacéutica, de todo lo que tenía que ver con el sector, en este caso de salud, y con todas las normativas que nos dieron la oportunidad de hoy en día estar nuevamente con vida. El tema de hoy me gustaría enfocarlo un poco en cómo debemos preparar a nuestras organizaciones para ser exitosos en ese intercambio comercial mundial. Sabemos que esos 195 países que hoy en día están reconocidos por el mundo, inclusive por las Naciones Unidas, cada uno tiene un área específica de bienes y de servicios, pero somos interdependientes. Es decir, ningún país es completamente autónomo ni puede cumplir y suplir todas sus necesidades, sino que en este caso deben ir a otros países a adquirir los bienes y servicios necesarios para poder subsistir y para poder, en este caso, tener toda la tecnología y todo lo que se requiere en la producción y en la manufactura de nuestras organizaciones a nivel mundial. En ese sentido, el comercio exterior de cada país es importante conocerlo. Por ejemplo, si nosotros estamos en Venezuela, estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Brasil, cada uno de esos países tiene un propio comercio con el resto del mundo y es lo que conocemos como comercio exterior. Por eso debemos conocer primeramente el comercio exterior de nuestro país para luego ir a ese intercambio mundial a través del comercio internacional.
¿Qué se intercambia a nivel mundial? ¿Cuáles son verdaderamente esas necesidades? ¿Qué tenemos nosotros para poder ir a ese mercado internacional? Porque muchas veces las organizaciones y los dueños o los emprendedores o las personas naturales que tienen una visión internacional desean ir a un mercado internacional, pero no saben cómo entrar en ese mercado, no saben cómo posicionarse y sobre todo no saben qué tipo de productos, de rubros o de servicios se pueden llevar a ese mercado. De allí que es importante conocer no solamente el comercio exterior del país donde yo me encuentro, sino del país al cual yo quiero dirigirme. Si yo quiero trabajar un mercado entre México y Venezuela, por ejemplo, yo necesito conocer cómo es el comercio exterior de México y cómo es el comercio exterior de Venezuela, para saber si específicamente cuáles son las necesidades de estos dos países y cuáles son las oportunidades de intercambio real que yo pueda tener entre esos dos países. ¿Eso qué significa? Yo debo conocer entonces cuáles son los rubros y los servicios que importa y exporta México y cuáles son los rubros y los servicios que importa o exporta Venezuela. Y si vamos un poquitico más allá, entonces deberíamos revisar también cómo es el intercambio entre Venezuela y México, porque no necesariamente las necesidades que tenga México con Venezuela son las mismas de México con Colombia o de México con Estados Unidos o de México con Brasil o de México con cualquier otro país. Es por ello que lo primero que nosotros deberíamos hacer antes de ir a un mercado internacional es conocer nuestro portafolio de productos y de servicios, establecer dentro de esos portafolios de productos y de servicios cuál es ese producto o cuál es ese servicio que tiene ese plus que me va a abrir ese mercado internacional que yo creo que va a decir, bueno, yo voy a dejar de comprar el producto en X país y se lo voy a comprar a México, o se lo voy a comprar a Venezuela, o se lo voy a comprar a Canadá, o se lo voy a comprar a Brasil. Yo tengo que buscar ese equilibrio para que yo pueda, en este caso, empezar a conformar y a adaptar ese rubro a ese mercado destino. Eso solamente no se hace desde el punto de vista de la observación, sino que también debe hacerse desde el punto de vista de la investigación. Por eso debemos trabajar en equipos, las organizaciones deben trabajar en equipo, deben tener visiones desde el punto de vista internacional, no quedarse o limitarse con los recursos nacionales, sino verificar y establecer las necesidades del mercado destino, preferiblemente con profesionales egresados en el área de aduana y de comercio internacional o de comercio exterior para que puedan de la mano ir estableciendo, como quien dice, un piso para ese rubro o ese producto. El fortalecer un rubro o un servicio en el mercado internacional nace del fortalecimiento interno de una organización. ¿Cómo es eso? Si no existe una directriz, si no existe un equipo de trabajo interno que apuesta a la colocación de un producto en el mercado internacional, no podemos exportar. Si no sabemos importar, si no sabemos qué tipo de bienes vamos a importar, no vamos a saber elaborar un producto a uno para un mercado internacional. Por eso es que un proyecto de exportación o un proyecto de internacionalización de una marca va de la mano de un proyecto de importación, porque yo voy a tener probablemente que importar tecnología, mano de obra especializada, bienes de capital, partes y piezas, componentes que voy a requerir para poder elaborar
o establecer un proceso productivo, una manufactura, obtener un producto, en este caso final, y llevarlo a un mercado internacional. Por lo tanto, yo debo establecer primero unos lineamientos internos dentro de la organización para los proyectos de importación que me van a permitir a mí abaratar costos de producción y posteriormente buscar beneficios fiscales para yo poder llegar a ese mercado internacional. Sin embargo, es importante establecer y conocer no solamente la organización, su funcionamiento, su objetivo, su meta, su misión, su visión, el equipo de trabajo y que quiere establecer ese equipo de trabajo, sino que además debemos trabajar de la mano de los estados. ¿Por qué? Porque los estados en los países son prácticamente nuestros mayores accionistas. A través del pago de los tributos, el Estado de cierta forma pertenece a las organizaciones, no solamente porque voy a tener que solicitar permiserías de rubros para importar o exportar, sino que cuando yo realizo una exportación, parte de esa ganancia la voy a pagar en la parte tributaria al Estado en el cual me encuentro. Pero además, al momento que yo realizo importaciones, yo estoy haciendo pagos de tributos en esa importación al Estado al cual yo pertenezco. Por eso yo debo conocer y verificar específicamente cuáles son las necesidades de la organización, las necesidades del estado donde yo me encuentro y cuáles son las posibilidades que yo verdaderamente tengo como organización y como equipo de trabajo para formarme y adaptar cada uno de esos rubros que yo quiero exportar al mercado destino. Adaptarlos, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, la presentación, significan los colores, significa el idioma, significa la negociación, porque no todos los países debemos o podemos negociar de la misma manera. Por eso es que los equipos de trabajo deben estar completamente de acuerdo en que van a tener una meta de exportación y posteriormente de internacionalización de la marca para que puedan ser exitosos en ese mercado meta. Una de las cosas por las cuales no se concretan las exportaciones a nivel mundial es que las organizaciones ven muchísimas, primero quieren trabajar con todo el portafolio de productos y en segundo lugar quieren ir a todos los países del mundo. Eso es una gran debilidad que tenemos y debemos estudiarla. Estudiarla significa revisar con el equipo de trabajo que ya está organizado internamente dentro de ese portafolio de productos cuál va a ser o cuál va a ser el rubro que nos va a abrir ese mercado internacional, con el cual vamos a debutar en ese mercado internacional. Y posteriormente ir poco a poco alineando otro tipo de rubros que van a estar inmersos dentro del proyecto de exportación o de internacionalización. En el caso de las importaciones, para poder tener costos, en este caso económicos, y abaratar los costos de producción, debemos también, como dicen por allí, planificar las compras internacionales y aprovechar, en este caso, los beneficios fiscales que pueda tener los estados para las importaciones. Por ejemplo, que existan algunas formas de beneficios en cuanto a exoneraciones o en cuanto a exenciones, en cuanto a dispensas de pagos de tributo. Por esa razón debemos hacer un estudio previo de con cuál país yo estoy trabajando más de la mano, con cuál país yo tengo un convenio o un acuerdo que me permita importar mercancías con el menor pago de tributos para yo poder
no solamente importarlo de manera rápida, sino de manera menos costosa porque no voy a pagar tributo o voy a pagar los menos tributos. Esa alianza estratégica debemos revisarlas y debemos chequearlas en lo que nosotros llamamos la etapa del preembarque, es decir, en la etapa donde yo me estoy preparando precisamente para importar o para exportar. En el caso de las exportaciones, no solamente debemos tomar en consideración el rubro o el servicio que queremos exportar, sino que también debemos preparar el equipo de trabajo, porque muchas veces las organizaciones no tienen un equipo de trabajo preparado en el área de aduanas o en el área de comercio internacional, y hay que prepararlo, hay que establecer, porque así como las demás profesiones, el área de aduana y de comercio tiene un idioma, el sistema armonizado de designación de codificación de mercancías, de donde nace la clasificación arancelaria de las mercancías, y que son iguales los 6 primeros dígitos para todos los países que intercambian el comercio internacional. Y si nosotros no sabemos clasificar mercancía, podemos tener inclusive pérdidas en el mercado destino o al momento de la salida de la carga. Y la clasificación arancelaria o la codificación, de acuerdo al sistema armonizado, debe hacerse con un experto para tener los menos riesgos posibles. Una vez que se establece esa codificación, se debería verificar cuál es la ruta de las permiserías, de las importaciones o de las exportaciones de los rubros que yo deseo importar y exportar. Por eso es que yo debo conocer el rubro, debo conocer su constitución y de qué material está hecho y su funcionalidad para saber a qué ente del Estado yo me voy a dirigir para solicitar las permiserías necesarias, bien sea de importación o de exportación. Todo esto debe ser en un parámetro previo, no esperar que la carga llegue a la aduana y no sabemos qué pasa con la mercancía, si llegó, si no llegó, porque eso básicamente no solo es pérdida de tiempo, sino también de dinero y puede ocasionar obstáculos al comercio dentro de las organizaciones. Por eso el equipo de trabajo debe conocer de aduana, de comercio, de logística, de todo lo que corresponde a la parte de tributos aduaneros y todo lo que es valoración aduanera, legislación aduanera y sobre todo gerencia aduanera. El trabajo en el campo del área aduanera tiene una connotación distinta a las áreas administrativas porque es un área muy operativa y debemos llevar un control de todo lo que se hace dentro de esas actividades. De esa manera, cuando ya se tiene la clasificación arancelaria y se conoce la ruta de la permisería, yo debería dirigirme, en este caso, a los entes competentes de las organizaciones establecidas por los estados para obtener esas permiserías que son necesarias y obligatorias, bien sea para la importación o para la exportación. Una de las debilidades que yo he visto a través de esta experiencia en el área de muchísimos años es la falta de comunicación de manera transparente en los equipos de trabajo. A veces somos celosos con nuestras áreas de trabajo, pero es importante que se puntualice que todos los miembros del equipo son importantes y cada uno tiene una responsabilidad dentro de los proyectos de importación y de exportación que deben trabajar de la mano. Deben trabajar de la mano para que pueda ser expedito y para que pueda ser de verdad utilizado de la mejor manera para la organización. Y eso redunde en el beneficio de todos los miembros de esa organización y por supuesto del estado donde se encuentren, porque en la medida que nosotros hagamos bien las cosas conforme a las normas, nosotros vamos a tener mayores ingresos y vamos a pagar mayores tributos a los estados y es parte
de lo que se requiere también dentro de una organización y de un estado normativo y legal. Es importante el análisis, la investigación del mercado meta, cuando estamos hablando bien sea de importación o de exportación, porque cuando nosotros vamos a realizar compras internacionales, esas compras internacionales preferiblemente deberían hacerse con países en los cuales hablamos los mismos idiomas, en países donde la logística es rápida, donde la logística es coherente, donde nosotros podemos armar esa logística porque estamos en distancias cortas. Eso nos va a permitir a nosotros tener las mercancías en los tiempos establecidos y, por supuesto, verificar el tema de las negociaciones a tiempo para poder la productividad tenerla en el tiempo establecido y las exportaciones puedan ser expeditas. Si nos vamos un poco al tema venezolano con México, nosotros teníamos muy buenas relaciones comerciales hasta el año 2013. Sin embargo, en el año 2013 fueron disminuyendo un poco ese intercambio comercial entre los dos países y luego viene el tema del año de la pandemia que terminó, como quien dice, de desequilibrar un poco ese intercambio. Sin embargo, hoy en día yo creo que se pueden hacer numerosos intercambios comerciales entre ambos países. Nosotros tenemos una historia de intercambio que estuve viendo antes de conversar un ratito con ustedes. Por ejemplo, ustedes en México enviaba a Venezuela todo lo que es la parte de alimentos, productos farmacéuticos, productos para la parte personal del cabello, perfumerías, cosméticos, y en el caso venezolano era exportador hacia Venezuela, hacia México, de semillas, de frutas y de madera aserrada. Bueno, sería interesante que nosotros podamos retomar nuevamente ese intercambio comercial interesante con un país tan importante como México, una de las grandes regiones de América para el comercio internacional, que hoy en día están punteando toda la logística en distintas, no solamente naciones, sino en los continentes. Eso hay que resaltarlo desde el punto de vista mexicano y bien por ustedes en ese sentido. Hay un aspecto también importantísimo que se debe tomar en consideración, que son los contratos de compraventa internacional. Deben estar blindados tanto para el comprador como para el vendedor y deben tener cláusulas de arbitraje en caso de que exista algún incumplimiento por parte bien sea del comprador o del vendedor. Además de ello, cada exportador o cada importador debe tener su propio auxiliar de la administración aduanera que los va a acompañar en el proceso de desaduanamiento de las mercancías, y es importante que ustedes mantengan con ellos un ritmo de comunicación interesante, porque al final estas personas son los que nos van a ayudar en las partes técnicas y logísticas para feliz término de las mercancías. Otro aspecto que debemos manejar, que debemos cuidar en el intercambio comercial internacional es el tema de las normativas, los acuerdos internacionales o bilaterales, multilaterales, donde se encuentren los países con los cuales estamos trabajando, siempre ubicar el de mayor beneficio para nosotros de acuerdo al tipo de rubro y de acuerdo al tipo de servicio, porque recuerden que pueden exportar o importar dos cosas, el rubro o el producto o el servicio. A veces nos olvidamos que la exportación y la importación de servicio es tan buena como la exportación o importación de algún producto de manera especial.
Debemos mantener también un control y un seguimiento de ese intercambio comercial, tanto de importación como de exportación, siempre previniendo el control de Estado. Recuerden que hay un control fiscal, hay un control aduanero y probablemente ustedes van a tener un control interno dentro del propio Estado y muchas veces en la parte operativa la compra, la venta, el desaduanamiento de las mercancías pueden ser exitosos, pero cuando vamos a la parte de los expedientes, de cargar o de guardar, de resguardar esos documentos que básicamente se utilizaron en esos procesos de compra-venta, no están blindados y los estados o los entes con competencia en materia de aduana y de comercio pueden aplicar sanciones fuertes y allí se puede, como quien dice, colar o perder lo poco que se haya ganado del intercambio. Debemos revisar también el tema de los precios internacionales cuando vamos a hacer exportaciones. Recuerden que existen algunos tips para trabajar estructuras de costos internacionales que no son las mismas estructuras de costos nacionales y que se puede jugar entre los puntos altos y bajos de los precios a nivel de los commodities o de los productos a nivel internacional. Como se pueden dar cuenta, son muchos detalles los que debemos manejar, los que debemos conocer en el aspecto del comercio internacional. El éxito no va a venir de manera inmediata. A veces, lamentablemente, tenemos que tener algún riesgo comercial. Sin embargo, allí lo importante es que ustedes también puedan contar con pólizas de seguro que puedan no solamente asegurar el tema de la carga o del producto o del servicio, sino también del riesgo. ¿Qué pasa si yo voy a exportar y desconozco quién es el comprador? ¿O qué pasa si yo voy a vender y desconozco quién es la persona que va a recibir? Recuerden que es muy interesante el tema del internet y el tema de la tecnología, pero se pueden cargar cualquier tipo de información y muchas veces la información no necesariamente es la correcta. Por lo tanto, nosotros debemos asegurar el riesgo, asegurar la carga y asegurar todo el proceso logístico, toda la cadena logística, toda la cadena de suministro para evitar pérdidas en nuestras organizaciones. Hay un área dentro de las organizaciones que también debemos tomar en consideración y es el área financiera, el área que tiene que ver con los pagos internacionales, porque si no desconoce la importancia de las compras internacionales y desconocen los procesos establecidos para las exportaciones, podemos perder oportunidades de negocio. Por lo tanto, los aspectos donde nosotros manejemos intercambio comercial internacional, debemos darle prioridad en el aspecto financiero, porque si nosotros no cumplimos con esos pagos o con esas cobranzas a nivel internacional, podemos paralizar las organizaciones, sobre todo en países donde estamos trabajando con monedas que no son las nacionales y existen tipos de cambios y existen convenios cambiarios y existen movimientos de moneda que son distintas y que pueden ocasionar pérdidas al cambio que corresponde. Otro tips importante para el tema de disminuir riesgo en el comercio internacional es la planificación de los envíos o de las compras internacionales. Recordando siempre el trabajo de la mano con el auxiliar de la administración aduanera o con la persona logística o la persona de la cadena de suministro, porque es la que conoce la logística en las aduanas, es como sabe los itinerarios
de las naves, de las aeronaves, de la parte de transporte terrestre que se maneja dentro del comercio internacional, porque podemos tener la carga, pero si desconocemos cuándo es la llegada o la salida de los vehículos a nivel internacional, no estamos haciendo nada. Otra parte importante es manejar el tema de la logística en cuanto a los transportes y en cuanto a las mercancías perecederas, mercancías que requieren de repente una cadena de frío, que requieren probablemente un embalaje porque son frágiles o porque deben tener unas adaptaciones distintas. De allí que nosotros debemos manejar el tema de la marca, de comercial, protegerla, no exportar mercancías sin marcas, porque eso puede traer algún tipo de problema. Los códigos de barra, que son como decir el número de identificación o de la partida de nacimiento de cada rubro. Eso debemos manejarlo, debemos verificarlo. Hay un documento importante que se me olvidó nombrarle en el tema de las exportaciones, que es la ficha técnica, que es como decir la partida de nacimiento de ese rubro, cómo se llama comercialmente, técnicamente, dónde va clasificado según el sistema armonizado de designación y codificación de mercancía y, por supuesto, independientemente del país donde se encuentre, verificar cuál es la permisería necesaria básica tanto para importar como para exportar, sobre todo lo que son de manera obligatoria, recordando que esos lineamientos vienen de instituciones internacionales como la Organización Mundial de Aduana, la Organización Mundial del Comercio y otros organismos internacionales que permiten dar la veracidad de la calidad y la parte de salud de todos los productos. Por eso esto es no solamente es un equipo de trabajo, sino que debe ser multidisciplinario. Si ustedes son exportadores o importadores de productos farmacéuticos, deben conocer cuáles son los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y cuál es el ente de salud del estado donde ustedes se encuentran, de la nación donde ustedes se encuentran. Si ustedes van a trabajar el tema, por ejemplo, de agricultura, ustedes deben manejar los lineamientos de la FAO, de las Naciones Unidas, que tienen que ver con los alimentos y el ente competente en el país donde ustedes se encuentran, que tiene competencia en materia de agricultura. Si van a trabajar el tema, por ejemplo, de textiles, de calzado, igual debemos manejar todo lo que tiene que ver con la calidad, el etiquetado y todo lo que corresponde a la responsabilidad de garantizar salud a las personas que van a utilizar esos textiles y esos calzados dentro de las organizaciones de cada uno de los países. Yo creo que con estos tips importantes, ustedes ya tienen, como quien dice, una primera base para establecer sus organizaciones con proyectos de comercio exterior o de comercio internacional, siempre amparados en que deben ser buenos importadores para llegar a ser los mejores exportadores, manejando primeramente su marca y poniendo en alto la nación que ustedes representan. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por allí. Estoy a su orden. Por el momento ninguna, maestra, ninguna pregunta, pero sí nos gustaría, a nombre del despacho jurídico Ascar Camacho Ramírez y Asociados, poderle entregar de esta manera un reconocimiento, maestra, por su ponencia. Pero antes preguntar, ya concluyó la ponencia, ¿verdad? O va a continuar? Mira, yo creo que ya les indiqué bastante. Vamos a dejarlo allí y vamos a ver qué te dicen. Vamos a ver ese feedback. Tenemos muchas cosas por hablar para que sepas, Juan. Le dices al maestro, por Claro. favor. Bueno, primeramente quiero decirle que todas sus cositas se arreglen en el nombre de Dios, que Dios le dé fortaleza y fuerza para superar su prueba. Y en segundo lugar,
reiterarle las gracias a él y a ti y a tu equipo de trabajo. Muy bonita la presentación, me encantó, muchísimas gracias. Y bueno, estoy dispuesta a todo lo que ustedes quieran. Como ves, como te diste cuenta, a mí me encanta hablar, me encanta enseñar. Y Mm, bueno, claro, lo gracias. interesante es si hay las personas, porque si me hacen preguntas, me vienen muchas cosas, pero bueno, luego se pueden hacer ese tipo. Vamos a ver cómo va qué dice la gente. Podemos hacer un ABC para exportar, podemos hacer un ABC para importar, desde el punto de vista general, para que las personas se ubiquen en tiempo y espacio en todo lo que corresponda. ¿Oíste? Claro que sí, muchas gracias, maestra Vitalia. Pues les queremos entregar este reconocimiento. Ay, Navegando por el mar del conocimiento, agradece a la maestra Vitalia Rodríguez por su participación en el programa con el tema Información relevante para importar y exportar, el día ay, jueves muy bien. 30 de julio de 2026 y firmado por el maestro Rubén Abdo Ascar Camacho, socio fundador. Maestra, Ay, muchísimas gracias por todo su tiempo y por toda esta experiencia que nos comparte y que nos edifica bastante. Muchas gracias. Y también bueno, gracias no, a todo nuestro auditorio que esté escuchando en este momento esta valiosa información. Muchas gracias. gracias a ustedes por todo y bueno, encantada para cualquier otra cosa, con muchísimo gusto. eh, Liderazgo, motivación. De hecho, ahorita vamos a iniciar unos podcasts por todo lo que ha pasado aquí en mi país. Quisiera acompañar a muchas personas con la palabra y bueno, nada, desde el don que Dios nos da, estamos dispuestos a ayudar a todos y honestamente muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Espero que esos tips importantes hayan quedado allí, que puedan colocarse en sus emprendimientos, en sus negocios, tomando en consideración todo esto. No es fácil, pero tampoco es difícil, porque hay muchas organizaciones que están colocadas en el mercado internacional que fueron de poco a poco y hoy en día son grandes líderes en el área comercial. Claro que sí. Maestra, pues muchas gracias. Entonces nos despedimos y gracias y los invitamos para el próximo jueves, igualmente a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, con un nuevo capítulo. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias.